Cuando hablamos de la fuerza cortante en la base, nos hace referencia a la acumulación de las fuerzas sísmicas de todos los niveles. Es decir, como vemos en la imagen, acá tenemos fuerzas sísmicas en cada nivel, acá tenemos la fuerza cortante en la base, que va a ser igual a la suma de todas estas fuerzas sísmicas, ¿no? ¿Y cómo hallamos esta fuerza cortante en la base, que se define como un V? Lo encontramos a través del producto de un factor denominado coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico, que es todo esto que está entre paréntesis, ¿no? Que es ZUSC sobre R, ¿no? Por el peso sísmico del edificio. Entonces podemos decir que el coeficiente sísmico indica qué fracción del peso sísmico es la fuerza cortante, donde tenemos los siguientes parámetros, ¿no? V, que es la fuerza cortante en la base, Z, que es el factor de zona, U, que es el factor de uso, S, que es el factor de suelo, C es el factor de amplificación sísmica, R es el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas y P es la estimación del peso, o también denominado el peso sísmico. Entonces tenemos dos factores que dependen de la ubicación de la edificación, ¿no? Como son el Z y el S. Un factor que depende del uso de la edificación, que es este U. Y también tenemos dos factores propios del sistema estructural, ¿no? Que son el C y el R. Ahora vamos a definir cada uno de estos factores. Tenemos el factor de zona. Para edificaciones comunes es usual considerar un tiempo de vida útil de 50 años, ¿no? Entonces este factor se interpreta como la aceleración máxima en un suelo rígido tipo S1. Ya vamos a ver más adelante los perfiles de suelo, que tiene el 10% de probabilidad de ser superada en 50 años. Y acá tenemos los valores de Z, ¿no? Tenemos 4 zonas sísmicas. La zona 1, como vemos en el siguiente mapa, la zona 2, la zona 3 y la zona 4, ¿no? Y acá nos indica los factores. Para una zona 1 tenemos de 0.10, para una zona 2 de 0.25, la zona 3 de 0.35 y zona 4 de 0.45. Estos valores fueron obtenidos mediante estudios de peligro sísmico desarrolladas por la UNI, el SISMIT, la PUCP y el IGP. Para hacer un ejemplo, en este caso vamos a considerar que el proyecto que estamos realizando se ubicará en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que buscar qué zona es Cajamarca, en cuál de estas zonas se encuentra. Si vamos al anexo 2 de la norma E030 diseño sismo resistente, nos va a mostrar una tabla con todas las regiones, las provincias y los distritos, ¿no? Así más o menos como esta tabla, y nos va a indicar qué zona sísmica es. Entonces Cajamarca se encuentra en una zona sísmica 3, por lo tanto Z vendría a ser 0.35. El factor de uso, este factor U lo podemos encontrar según la clasificación que se haga de la categoría de las edificaciones en la tabla número 5 de la NTE E030, ¿no? Donde nos muestra 4 categorías diferentes para edificaciones, ¿no? Donde tenemos una categoría A de edificaciones esenciales, una categoría B de edificaciones importantes, una categoría C de edificaciones comunes y una categoría D de edificaciones temporales. En nuestro ejemplo vamos a considerar que la edificación es una tienda, por ejemplo. Entonces vamos a categorizar esta tienda. Si vamos a leer la tabla número 5 del artículo 15, vamos a encontrar que las edificaciones comunes, en la categoría C, esta descripción, ¿no? Edificaciones comunes tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes. Como en nuestro caso es una tienda o una bodega simple, ¿no? Tenemos más o menos como una vivienda o un hotel o un restaurante, ¿no? Es como si fuera un restaurante nuestra tienda. Entonces el factor U nos define de 1, ¿no? Tenemos un factor U de 1. El factor de suelo, este factor S, se interpreta como un factor de modificación de la aceleración pico, es decir, la aceleración máxima del suelo para un perfil de suelo determinado. Tenemos 5 perfiles de suelos, ¿no? El perfil S0, que es roca dura, el perfil S1, que es roca o suelos muy rígidos, el perfil S2, que es suelos intermedios, el perfil S3, que es suelos blandos, y el perfil S4, que son condiciones excepcionales.
donde lo podemos encontrar cada uno su definición y cómo se encuentra. Por ejemplo, en esta tabla número 2, clasificación de los perfiles de suelo, podemos encontrar en el artículo 12.14. Para nuestro ejemplo, vamos a asumir que el suelo tiene un perfil tipo S2. Para ello tenemos que realizar previamente un estudio de suelos, ¿no? Un estudio de mecánica de suelos, y vamos a determinar en qué perfil nos encontramos. En nuestro caso es perfil tipo S2. Tenemos acá, buscamos el S2 y buscamos que estamos en una zona 3, como ya vimos, ¿no? Una zona 3 y en S2. Entonces vamos a tener un factor S de 1.15. Factor de amplificación sísmica. Esto se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración estructural respecto de la aceleración del suelo. Y la NTE 030 nos dice que se define, según el artículo 14, con las siguientes características, ¿no? Donde tenemos que T es menor a ATP, donde este T es el periodo fundamental de vibración, que lo podemos encontrar definido en el artículo 28.4. Este T se encuentra a través de esta fórmula, Hn entre Ct, donde Hn es la altura total de la edificación y Ct, que es este parámetro, por ejemplo, para pórticos de concreto armado sin muros de corte y pórticos de acero sin arrastramiento, el Ct es 35. Para pórticos de concreto armado con muros en ascensores y escaleras y pórticos de acero arrastrado, Ct es 45. Y para albañilería, para sistema dual, para muros estructurales y de ductilidad limitada, tenemos un Ct de 60. El Tp y el Tl que se encuentran en esta tabla número 4, de acuerdo al perfil del suelo, ¿no? Para nuestro ejemplo, tenemos que Tp va a ser 0.6 y TL 2, ¿no? Porque tenemos un perfil de suelo de S2. Lo que tenemos que hacer es verificar para cada preposición. Para T menor a TP, para TP menor a T y menor a TL, y cuando T es mayor a TL, ¿no? Acá nos da las fórmulas. Entonces vamos a encontrar T. En nuestro caso vamos a trabajar con 5 niveles, donde el primer nivel es de 360 metros y los 4 últimos niveles son de 3.2 metros. Entonces la altura total de la edificación vendría a ser 3.6 más 3.20 por 4, ¿no? Y nuestra edificación va a ser un sistema de pórticos de concreto armado sin muros de corte. Entonces lo dividimos entre 35. Nos saldría un periodo fundamental de vibración de 0.469, donde verificamos con este TP de 0.6, decimos que 0.469 va a ser menor a 0.6. Entonces nuestro C va a ser 2.5. Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. Si leemos el artículo 18 de la norma técnica de edificaciones de 030, nos indica que los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el sistema de estructuración sismo resistente en cada dirección de análisis, tanto en X como en Y, ¿no? Cuando en la dirección de análisis la edificación presenta más de un sistema estructural, se toma el menor coeficiente del R sub 0, ¿no? Este R sub 0 lo encontramos en la siguiente tabla. SMF y el IMF, el OMF, para el SCBF, OCBF y el EBF, que son sistemas de acero, ¿no? Nos da el coeficiente de cada uno de ellos. Para sistemas de concreto armado tenemos para pórticos de 8, para dual de 7, de muros estructurales de 6, de muros de ductilidad limitada de 4. Para albañilería armada o confinada tenemos de 3 y para madera tenemos de 7, ¿no? Y este R sub 0 nos va a servir para encontrar el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, que es este R, ¿no? Donde este R va a ser igual a esta fórmula de acá, el coeficiente básico de reducción, y A, que es el factor de irregularidad en altura, por el IP, que es el factor de irregularidad en planta. Estos factores están definidos en el artículo 20, ¿no? Para nuestro ejemplo, tenemos un sistema de pórticos de concreto armado, ¿no? Entonces nuestro R sub 0 vendría a ser 8. Y para encontrar el R, vamos a asumir que las estructuras son regulares. Por lo tanto, el IA y el IP vendrían a ser 1. Encontramos esta operación y vamos a tener un R de 8. Para el peso sísmico, ya en un anterior video había explicado cómo encontrar este peso sísmico. Este peso sísmico, que es el peso probable que podría tener el edificio durante el sismo de diseño, ¿no? Según el artículo 26. Para nuestro ejemplo, ya lo habíamos determinado y tenemos la siguiente tabla de resumen, ¿no?
donde el peso total de la edificación o el peso sísmico nos salía de 976.438 toneladas fuerzas. Y por último, todos esos factores que hemos encontrado, que están acá en este cuadro de resumen, lo vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿no? Entonces tenemos un Z de 0.35, U de 1, un S de 1.15, un C de 2.5 por el peso de 976.438 entre 8, ¿no? Que es el R. Nos saldría una fuerza cortante en la base de 122.806 toneladas fuerzas. Hay que recordar que esta cortante en la base, o cortante basal también algunos lo llaman, se calcula para ambas direcciones, tanto en X como en Y.